Hola, yo soy Ana Y yo soy Gaby. y esto es De aquí y de allá. Bueno, hoy estoy súper modo fan porque la invitada que nos acompaña hoy ha sido parte de mi historia. Gracias a que yo miraba su blog, a sus historias en Instagram, sus posts, ella me inspiró a venirme a vivir a Francia. Y he de confesar que cuando yo veía esto y que ella viajaba sola, pues yo decía, yo también quiero hacer igual que ella. Ella es compatriota colombiana, ha viajado por más de 50 países sola, es emprendedora, autora del libro El arte de viajar sola, que obviamente ya lo tengo, y es coautora de Tengo algo que contarte. Además, es fundadora de Ellas por el Mundo, agencia de viajes de mujeres, y ella organiza no solamente viajes, sino experiencias transformadoras, como ella lo dice. Recientemente también lanzó un nuevo curso online, El mejor viaje eres tú. Bienvenida, Lina. Ana, muchísimas gracias, Gaby, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá y confieso, Ana, que no sabía que te había esperado para venirte a vivir a Francia. Así que de verdad, gracias y es un honor para mí estar acá compartiendo con ustedes. Gracias a ti. Bienvenida, Lina. Estamos súper contentas de tenerte. También a mí, Ana, me ha hablado muchísimo de ti. Y justamente cuando yo, digamos, empecé a seguirte y a seguir tu historia también, a mí la primera pregunta que me venía y que me llamaba la atención, sobre todo siendo mujer, viniendo de los países de donde venimos, es ¿de dónde sale este valor de decir, me voy a viajar sola? Porque creo que justamente y yo hablo claramente por México, o sea, yo no me imagino, por ejemplo, haberme aventado o tener como pues sí, este valor y esta seguridad de decir, me voy a aventar, porque creo que sí existe un miedo, y no tanto al viajar, sino al hacerlo sola. Entonces me encantaría que nos empezaras contando cómo fue de dónde sale este valor. Gracias, Gaby. Excelente pregunta. Yo creo, ¿sabes qué? Que ese valor, como esa valentía, de una u otra forma se fue dando poco a poco, paso a paso, pero a mí lo que me llevó siempre, el común denominador que me iba llevando era el inconformismo. Era, no estoy conforme con lo que me dijeron que iba a ser mi vida, o no estoy conforme con lo que me enseñaron que era la única manera de vivir. Además, yo nací en una ciudad pequeña en el norte de Colombia, que bueno, para los europeos no es pequeña, pero en relación con Latinoamérica es una ciudad pequeña, y yo sentía que vivía en una burbuja, donde me dijeron, tú naces, tú creces, estudias, trabajas, tienes tu casa, te casas, tienes hijos y ta, ta, ta. Y yo siempre sentí como esas ganas de salir, de vivir otras cosas y otras experiencias. Eh, y eso poco a poco me fue llevando, incluso la carrera que yo elegí, que fue Administración Hotelera y Turística, fue pensando en viajar o pensando en trabajar en lugares o en hoteles o en agencias de viajes que me llevaran a conocer otras ciudades. Después, yo también siempre he sentido ese amor y esa pasión por los idiomas. Y en la carrera, pues claramente administración hotelera y turística, el inglés era muy importante, es muy importante. Yo no lo hablaba, así que cuando estaba estudiando en Bogotá se me metió esas ganas de irme a estudiar inglés. Y así fue como terminé en Estados Unidos, en Nueva York, que fue durante un año que fui a estudiar, pero también trabajaba como niñera. Yo fui au pair durante un año, y ese año yo conocí a muchas chicas de muchos países. A chicas porque estábamos como en la comunidad de niñeras, ¿no? De au pairs. Mm. Muchos países que yo hasta decía, pero ¿y ese país dónde queda? ¿Qué es eso? Y a mí me entró esa curiosidad, mucha curiosidad de qué hay más allá de lo que a mí me dijeron que había. ¿Qué hay más allá de lo que yo conozco o de lo que yo creo que es correcto, de lo que yo creo que es la vida que yo voy a vivir? Y así fue como poco a poco yo me fui, cada vez fui extendiendo mi zona de confort. La gente
me suele decir cómo tomar la decisión de un día para otro, pero yo mirando en retrospectiva, o sea, mirando hacia atrás, yo no tomé la decisión de un día para otro. Para mí fue paso por paso, que fue como extendiendo, ampliando esa zona de confort y cada vez me iba sintiendo con más curiosidad y muchas más ganas de salir. Y así fue como terminé en Francia estudiando francés. También trabajé un año también trabajé, perdón, cuando estaba en Francia. Y de ahí fue que me dieron esas ganas de voy a hacer el Eurotrip y del Eurotrip voy a darle la vuelta al mundo y de ahí fue como que nació todo esto del blog de viajes, que nació esto de Instagram, porque cuando yo empecé a viajar Instagram no era lo que soy, así que también abrí mi cuenta de Instagram y cada vez como que esa bolita de nieve se fue agrandando, agrandando, o sea, a medida que yo ampliaba mi zona de confort, la bolita de nieve se ampliaba y atraía más gente, sobre todo especialmente a mujeres. Creo que el 90% de mi comunidad son mujeres latinoamericanas o hispanohablantes, y porque yo sentía que de una u otra forma lo que yo estaba viviendo las motivaba y las inspiraba a también decir, yo también siento que hay algo más allá de lo que me dijeron que había. Como yo. Exacto. Y al final yo nunca, en un principio yo no me propuse hacer esto para motivar o inspirar o que más gente lo hiciera. O sea, en serio, yo en un principio mi motivación era, quiero ver el mundo, quiero hacer algo distinto, quiero salir de la burbuja en la que nací y crecí. Claro. Quiero hacer algo distinto y quiero extender mi zona de confort. Pero gracias a las redes sociales y gracias al blog, a mi blog de viajes, fue eso, ese mensaje de mi historia de vida y de lo que yo estaba haciendo fue llegándole a más personas, a más mujeres. ¿En qué momento? Porque me imagino, escuchándote, que cuando tú empezaste tus redes sociales, en tu propósito no era tampoco como, ay, yo voy a inspirar o voy a llegar a tanta gente, porque aparte era una red social muy nueva. ¿Cómo fue que la gente te fue conociendo? O sea, ¿cómo nace esta idea de voy a empezar a postear mis viajes? ¿Empezó más como con una idea artística, como una idea de inspiración o como una idea de un tema de vida personal? O sea, ¿en qué momento se transformó? Mm. Yo creo que se transformó poco a poco porque yo iba mostrando fotos. Mira que en ese momento tampoco existían las historias. Ujú. Entonces Claro, no claro. había ese contacto tan personal detrás de la pantalla porque nadie hacía historias. De hecho, Instagram empezó sin videos, tampoco tenía para hacer Exacto. videos, ¿cierto? Entonces, esto fue, yo poco a poco fui poniendo fotos de a los lugares que yo visitaba. Y eran fotos, o sea, yo en ese momento no tenía cámara, en ese momento no tenía un buen celular. Es más, me acuerdo que las primeras fotos de Instagram yo las tomaba con un iPad, un pequeño iPad Samsung que tenía, imagínate la calidad de las Sí. fotos. Y yo no las he borrado, ahí están en las primeras fotos de mi Oh. Instagram. Esas eran las fotos que yo subía. Y poco a poco, no sé, a mí lo que me hizo abrir el blog y convertir esto como en un blog de viajes en ese momento, estamos hablando del 2015, fue porque cada vez más personas me preguntaban, oye, ¿cómo hiciste eso? Oye, ¿qué hay allá? Oye, ¿qué se come allá? Oye, quiero viajar allá, pero no sé cómo. Oye, me gustaría. O sea, fueron las preguntas que me preguntaban. Yo dije, ¿sabes qué? Vamos a abrir un blog de viajes, que eso era el momento, era lo que más se hacía, para contar la historia. Y del blog de viajes, yo al mismo tiempo en paralelo tenía una fanpage en Facebook y en mi Instagram personal, se llamaba Lina Maestre. Cuando yo abrí el blog de viajes, lo pensé en esta idea de patoneando, porque mi mejor amigo me decía que yo era una pata de perro, que yo me la pasaba todo el tiempo patoneando, y además que a mí me gusta caminar mucho, me fascina. Entonces, así fue como nació Patoneando. Yo dije, el Instagram como que lo voy a convertir en Patoneando también, que es mi blog, o sea, hace parte de un blog. Yo no lo pensé como empresa, no lo pensé como marca personal, o sea, cero marketing detrás de Sí, eso. claro. Simplemente fue mi blog porque quiero compartir lo que voy viendo y lo que voy viviendo a medida que vaya viajando. Y
y estoy hablando de, no sé, me seguían 100 personas, 200 personas en ese momento, mi blog lo leían no sé cuántas, 200 personas tal vez, y así fue como poco a poco a medida que yo iba viajando, porque mi meta era viajar, o sea, mi objetivo era viajar, yo quería viajar y ya está, sin nada de marketing detrás, yo ni siquiera pensaba en ser blogger, influencer, nadie hablaba de ser influencer No en ese momento. existía todavía tampoco en No, ese momento. Existía. Entonces, poco a poco yo empecé también, gracias al blog, empecé a trabajar como nómada digital, empecé a escribir artículos de viajes para otras empresas, para revistas, para agencias de viajes. Y ahí poco a poco, mientras yo iba ganando dinero, trabajando, seguía viajando, pero yo iba siempre compartiendo. O sea, yo creo que lo que fue un antes y un después es que yo siempre compartí lo bueno, lo malo, lo no tan bueno, lo no, todo yo lo compartí. O sea, yo siempre creo que he sido una persona que se ha mostrado muy vulnerable y muy transparente desde un principio, pero yo soy así. O sea, a mí quien me conoce personalmente sabe que no es una estrategia de marketing, sabe que yo soy así. A mí me gusta compartir todo, lo bueno y lo malo. Eh, y eso creo que hizo que se fuera creando también una conexión más directa Claro. con las personas que me seguían, porque si a mí no me gustaba un lugar, o sea, a mí me pasaba algo malo en un lugar, yo lo escribía en textos de Instagram, textos largos, con una foto X. Después, cuando yo hice ya todo el viaje por Sudamérica, que fueron 18 meses mochileando por Sudamérica, yo conocí a un francés en este viaje y él es muy apasionado de la fotografía. Y él empezó a decirme, oye, pero ¿por qué no pones esta foto así en vez de asá? Oye, pero porque cuando yo tomaba las fotos me decía, no, sube, no, baja, no, no sé qué. Y fue dando como un mini curso de fotografía cuando empezamos a viajar juntos. Y ahí fue como poco a poco mis fotos empezaron a mejorar estéticamente, pero la historia seguía siendo la misma. Sí, como bueno, que tiene antes, pequeñas sí, mejoras, pero al final la esencia seguía siendo tú, que al final creo que eso fue lo que te funcionó. Lo que tú dices, ¿no? Como que la gente conectó como con esta forma de ser real y auténtica y más bien ya el tiempo ha sido el que te ha dado como resultado justamente inspirar y demás. Pero sí creo que lo que tú dices es súper importante, ¿no? Que el hecho, o sea, no sé si lo llamaría suerte, pero yo digo, creo que sí fuiste una de las pioneras en viajar, como te total. decía yo, sola, en haberte mostrado y creo que también sobre todo que hoy todavía por lo menos se escucha un poco más de viajar o se escucha más de intercambios, pero yo también sí creo que todavía hace unos años eso era como realmente solamente si tienes dinero o solamente si tienes contactos y era algo como tan lejano para muchas personas que creo que cuando te veían era como, ay, yo, o sea, como Ana, ¿no? Como yo también quiero o yo también, si ella puede, yo también puedo. ¿Cómo lo Es hace? que, exacto, es que incluso cuando yo empecé a seguirte, tú ya te habías lanzado por el viaje en Sudamérica y Wow. claro, era en ese tiempo, pues yo conocía también muchos mochileros en Cali, porque yo vengo de Cali, entonces era como la ruta para venir desde Argentina, ¿no? Entonces yo empecé a conocer gente y yo decía, pero claro, es que son hombres. Ya es diferente cuando es una mujer que está haciendo, como en Colombia le decimos, haciendo dedo y que para, no sé, X auto y que sigue su trayecto. Entonces, ahí viene una gran pregunta para mí, porque al final todos tenemos mamás. Quiero saber, ella qué piensa de esto. O sea, ¿qué te dijo el día que tú te fuiste de mochilera por Sudamérica? Ay, Dios, yo creo que yo ahora lo veo, yo ahora digo, Dios mío, mi mamá tenía que tener, pobrecita, los nervios de punch todos los días. Sobre todo mamás latinoamericanas, ¿no? Que están como Total. acostumbradas pues estamos acostumbrados a una sociedad donde hay mucho peligro y donde pasan muchas cosas. Mi mamá, sin embargo, creo que mi hermana y yo también hemos contado con que mi mamá, a pesar de haber nacido en la ciudad donde nació, en la cultura donde nació, eh, mi mamá siempre ha sido un poco más mente abierta, al menos
más, vamos a decir, como siempre he estado como a la vanguardia y de hecho, mi mamá siempre nos crió a mi hermana y a mí para que fuéramos independientes. O sea, esa fue como la meta de mi mamá, el objetivo, y creo que lo logró bien logrado. El objetivo de mi mamá fue ese. Entonces, cuando yo tomo la decisión, de hecho, ahí voy, que es que fue poco a poco. Yo no le dije a mi mamá como, dejo todo y me voy a mochilear. Fue, me voy a aprender inglés a Estados Unidos. Eso es una historia distinta a me voy de viaje, ¿cierto? Me voy a aprender inglés a Estados Unidos, después me voy a aprender francés. Cuando ya yo estaba en Francia y dije me voy a poner a viajar por Europa, como que ella no tampoco sentía, no sé, siento que las mamás de Latinoamérica cuando uno está en Europa pueden sentir menos miedo a que uno esté viajando por Latinoamérica, ¿cierto? Luego yo regreso a Colombia y yo le digo, voy a viajar por Colombia y por Sudamérica. Ya ahí claramente ya sabe que ya yo llevaba ya algunos años viajando, conociendo, ya había vivido sola en Nueva York, ya había vivido sola en Francia, y esta era una decisión que yo iba a tomar sí o sí. Hablé con ella, me acuerdo que hasta imprimí un mapa, le dije, este es el itinerario que voy a hacer esto. Lo único que ella me dijo, y lo recuerdo muy bien, es siempre avísame dónde vas a dormir, o sea, dónde vas a estar cada día. Avísame, siempre. Y en el momento en que yo no pudiera, que supiera que no iba a tener internet, avisarle, voy a estar en este lugar un día, 2 días, tal vez no tenga internet, no te preocupes. Porque si yo no le avisaba, de seguro llamaba al Interpol. Claro. Sí. Toda mamá latina. Toda mamá latina. Pero yo siento que es porque yo también fui tomando decisiones poco a poco, paso a paso. Yo fui paso a paso y yo siempre he sido una persona muy determinada en mis decisiones. O sea, si yo de verdad tengo un sueño, cuando yo digo que tengo un sueño y lo voy a lograr, es porque la gente a mi alrededor sabe que lo voy a lograr. Yo no sé cómo, puede que no sea, y lo que tenga que aprender, lo aprendo, y lo que tenga que soltar, lo suelto, pero yo en eso siempre he sido una persona muy determinada y eso sí, creo que es parte de mi personalidad, no sé. Pero cuando yo le dije a mi mamá que me voy por Sudamérica a viajar como mochilera, ella ya sabía que eso iba a pasar. Siento que las personas que emigran o las personas que les gusta mucho viajar tienen este tipo de personalidad. Y es que sí creo que también cuando tú viajas o sobre todo cuando tú emigras, siento que se desarrolla justamente todo esta, como ese instinto de supervivencia que te hace ser como mucho más resiliente y mucho más consciente también de esta fuerza interna que tienes. Y entonces cuando tú ya te das cuenta de eso, es cuando haces este clic y te sientes realmente imparable. Y siento que por eso, o sea, todo el tema de viajar, abrir tu mente, ir a conocer otras culturas, darte cuenta que no todo es como tú decías al inicio, lo que te contaron. O sea, yo sí creo que es algo que le recomiendo de entrada a todo el mundo experimentar alguna vez en su vida. Y sí creo que es una experiencia de vida que te cambia y como tú bien lo dices por ejemplo, en el tema de tus viajes, es que sí te transforman. Porque una vez que tú viajas y sales y conoces, ya nunca vuelves a ser la misma persona. Y siento, y me imagino que a lo mejor aquí fue el caso de las tres, cuando tú sales por primera vez de tu país, dices, quiero otro y otro y otro. Y llega un momento en el que ya sabes que se va a convertir en parte de tu vida, porque entonces ya no puedes tú estar sin esta constante exploración o aprendizaje. Y reto, porque finalmente también es un reto. Y es eso mismo cuando te das cuenta que ahí empiezas a ampliar tu zona de confort. O sea, cuando ya tú das el primer paso por primera vez, por eso la gente dice, una vez hice un viaje, solo un viaje y ya no puedo parar. Es porque diste un paso para salir de tu zona de confort, para ampliarla, la ampliaste porque regresaste a casa o simplemente en tu cabeza hubo un cambio que dijo, fui capaz y mira de todo lo que soy capaz y me lo propongo. Total. Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué más hay?
¿qué más hay? Y ahí poco a poco empiezas y empiezas. Y es eso, es por eso que el que emprende una vez, si se le cierra el negocio, en unos años vuelve a emprender otra vez, el que viaja una vez, vuelve y viaja otra vez, y el que se fue del país para aprender un idioma, de pronto vuelve y viaja a otro país para aprender otro idioma. Otro idioma. Exacto. Exacto. Sí. Porque yo imagino que mucha gente también le da curiosidad, porque, a ver, creo que a veces todos tenemos estas ganas de viajar, de salir y todo, pero en tu caso, tú comentabas que tú estudiaste hotelería y cuando viajabas tú seguías generando ingresos, por lo que entendí, pero ¿cómo lo hiciste? Y, o sea, todo, ¿no? O sea, desde generar ingresos, el poder mantenerte mientras estabas viajando, ¿en qué momento a lo mejor pasas de hotelería a un cambio de carrera, no sé, me imagino, sin saberlo todavía, de marketing o algo así? Porque también creo que ahí a veces eso es lo que nos puede limitar, ¿no? O sea, a veces puedes decir, sí, mira, tengo todas las ganas, tengo toda la energía, tengo toda la disposición, pero pues no tengo recursos. Y sin recursos está cañón. O sea, en tu caso, ¿cómo tú hiciste para lograr mantenerte y sobre todo durante tanto tiempo y en tantos países? Esa es la pregunta del millón. Del millón. Yo, uf, la verdad fue de muchas formas. Mira, al principio yo me fui con unos ahorros. Yo trabajaba en Francia como niñera, ahorré. Y cuando ya yo me voy de viaje, yo también viajaba en mis principios, en mis primeros viajes, yo viajaba muy económico, muy low cost. Entonces yo hacía couchsurfing, yo hacía voluntariados, yo viajaba. La verdad, yo me desprendí de muchas cosas materiales también para viajar sin necesitar tantas cosas, literalmente. Ese fue los primeros viajes que yo hice. Yo viajaba con una mochila de 12 kilos, era todo lo que yo tenía. Mi computador y mi cámara fotográfica era como lo más valioso en términos monetarios. El resto era ropa y los libros que iba intercambiando en cada hostal. Entonces yo dormía en hostales, yo intercambiaba, eso se llama, le dicen voluntariado, pero también está este modelo de trabajas por ejemplo, en un hostal y ellos te dan alojamiento y comida. Intercambio, un intercambio. Yo hice muchísimos intercambios y también dormí mucho en casa de locales. Esos fueron mis primeros viajes. Cuando ya yo empecé a trabajar como nómada, no como nómada digital, antes de empezar a trabajar como nómada digital, yo lo que hacía era que buscaba como trabajos en los lugares que iba visitando. Así rápidamente, un hostal, un hotel, hacía de traductora, como ya hablaba varios idiomas, también me ayudaba mucho a hacer traducciones. Y después ya empecé como nómada digital porque me empezaron a conocer a través del blog, cuando yo escribía mis artículos. Y yo tocaba muchas puertas, o sea, yo enviaba muchísimos emails de esto hago, esto estoy haciendo, voy a visitar estos lugares, para ver a quién me servía. Y así fue como yo empecé a trabajar en el camino, pero yo seguía viajando de una manera económica. De hecho, hasta yo dejé de viajar de una manera económica ya cuando ya terminé todo mi viaje por Sudamérica. Ya llevaba casi 4 años viajando. En el 2018 yo me mudo a Francia y viviendo en Francia yo encuentro un trabajo, me contrata una startup para ser la editora de su blog en español. Y eso fue como ya un trabajo más formal, tenía ya un salario fijo, pero eso me permitía seguir trabajando desde donde yo pudiera trabajar, desde donde yo quisiera. Eso fue como mi primer trabajo fijo desde que empecé a viajar, pero me permitía seguir viajando, ¿ya? Claro. Hasta que en el 2019 ya yo fue como que me comí este cuento de emprender con mi blog, de emprender a través de mis viajes, que fue cuando saqué mi libro, que fue cuando hice mis primeros viajes grupales para mujeres, que fue cuando marcas empezaron a buscar
buscarme por primera vez porque ya tenía una comunidad, entonces empezaron a buscarme para pagarme por publicidad, ya, y ahí fue como conociendo este otro mundo de influencer y de marketing, que ya ustedes sabrán que en el 2022 también renuncié a eso, porque me dediqué 100% a crear mi empresa. Nos contabas que en ese momento te fuiste a vivir, pues a venir acá a Francia. ¿Qué fue eso que te dijo? Bueno, ya hice el tour por Europa, ya viajé, aprendí 2 idiomas, hice el tour por Suramérica. ¿Qué fue eso que te dijo? Voy a instalarme a Francia. ¿Por qué Francia? ¿Por qué instalarme en Francia? Mm. Fue el amor es la palabra amor. Ya yo había vivido en Francia, yo había vivido en Francia durante 2 años, de hecho cuando yo tomé la decisión de empezar a viajar, yo estaba viviendo en Francia, mi mochila me la compré aquí, o sea, pero cuando yo conozco a mi pareja, que nos conocemos viajando por Sudamérica, yo soy súper clara con él y le digo, si tú te quieres unir a mi viaje, eres súper bienvenido, pero yo no voy a terminar mi viaje. Creo que esa fue la decisión que empezó nuestra historia, porque él vio como esa determinación de esta mujer, nadie va a parar de su sueño de recorrer Sudamérica, porque era mi sueño de Claro. hacer toda Sudamérica. Y yo sabía que mi viaje iba a terminar viajando en barco por el Amazonas, a través Increíble. de toda Brasil hasta llegar a Leticia, Colombia, en barco. Y yo ese viaje lo tenía ya en mi cabeza, en mis sueños, y cuando yo lo conozco, que son 3 veces que él va a Sudamérica para viajar conmigo por tramos, yo le digo, este es mi último viaje para terminar Sudamérica. Si te quieres unir, bienvenido. Si no, pues ahí verás. Se unió a ese viaje, ya él llegó a la mitad, cuando ya yo iba recorriendo, yo paré en una ciudad, él llegó ahí y ahí empezamos. Él prácticamente terminó la ruta conmigo, pero ella había viajado 3 veces a Sudamérica para unirse conmigo, y él me dijo, ¿por qué no vienes a Francia? Vente a vivir a Francia. Ya yo hablaba francés, ya yo conocía cómo era el tema aquí en Francia, y yo dije, bueno, ¿por qué no? Sobre todo porque fue un momento en mi vida donde ya yo había empezado a escribir mi libro y necesitaba quedarme quieta para terminarlo. Yo necesitaba quedarme quieta para terminar mi libro y también quería descansar. Yo estaba muy cansada. Después de 18 meses de mochilear por Sudamérica, yo estaba muy cansada. Y así fue como él me hizo, la verdad creo que fue esa propuesta de vente a vivir conmigo a Francia en un momento donde todas las circunstancias se dieron para que yo aceptara. ¿Cómo es esta transición también de estar acostumbrada a estar viajando, estar conociendo, estar explorando, estar, como decías, ¿no? Patoneando de un lado para el otro y de repente a tener una vida, entre comillas, estable, ¿no? Entonces ahora ya estoy aquí, ya vivo aquí, encima, digo, no lo quiero poner como si fuera algo negativo, pero de alguna u otra forma ya también tus decisiones empiezan a ser en pareja. Eso quiere decir que entonces también ya antes de tomar una decisión, vamos a llamarlo importante, ya también tomas en cuenta al otro y que yo imagino que también es una transición pues radical, porque es de estar independiente, sola, viajando, explorando, a pasar a una vida un poco estable con otra persona. ¿Cómo fue ese momento de transición y de adaptación para ti? Porque me imagino que no fue fácil, ¿o sí? No, no fue fácil, pues fue muy retador porque, como dices tú, todo se unió, cambio de país, quedarme quieta después de tanto tiempo de estarme moviendo, después de tanto tiempo estar tomando decisiones yo sola, yo hacía todo sola, y ya empezar a compartir con alguien y a convivir con alguien, que independientemente del lugar donde vivas, Sí, la convivencia otra es un cosa. reto, sí, es otra cosa. Y a eso se le suma, pues, que somos 2 personas de 2 culturas completamente distintas, ¿ya? A pesar de que yo hablo muy bien el francés y que desde el primer día en que nos conocimos nos comunicamos en francés, pero no es mi idioma. Sí, no es igual. La manera de expresarte no es igual. Sí, no.
no es igual, a pesar de que lo hablo bien y lo entiendo perfectamente, no es mi idioma materno. Entonces, eso fue para mí, sí fue todo un proceso de adaptación al 100% y de soltar muchas cosas. Creo que me ayudó mucho saber que la decisión la había tomado yo. Yo llegué a Francia por decisión propia. Y también sé que eso, las personas que salimos del país, que emigramos por decisión propia, eso es un privilegio, que a veces se nos olvida eso. Es un privilegio cuando sales de tu país porque lo decidiste 100%. y no porque las circunstancias te obligaron a. Entonces, creo que fue también adaptarme a, yo estoy aquí, yo decidí estar acá, o este es mi presente, ¿qué podemos hacer? Me ayudó mucho, en el 2019 yo viajé muchísimo. O sea, creo que fue el año donde yo más viajé. Entonces, para mí no fue como ese choque de, llegué y ya no viajo más y se acabó mi vida pasada. Fue como, no. De hecho, se abrió otro mundo distinto porque empecé a viajar por otro lado del planeta que antes no conocía. Eso ayudó mucho. Creo que para mí el golpe más fuerte fue el 2020. El 2020, Claro. claro, el 2020 ya encerrados, convivencia 24/7, yo perdí mi trabajo, claro, porque mi trabajo era 100% de viajes, ya se puede imaginar 2020. Y eso para mí el 2020 creo que fue el año más difícil en cuanto a adaptación, a trabajo, a relación de pareja, relaciones personales, pero fue el año donde me empezó a hacer un chip y empecé poco a poco a cambiar para llegar aquí a donde estoy ahora, con una empresa, con los cambios que he realizado en mi marca personal, con dejar ya el blog de viajes y cerrar ese ciclo y abrir otro nuevo. Y eso empezó por el 2020. Creo que el tema de adaptación también depende mucho de cuando decides tener un pie allá y otro acá, y cuando decides tener los dos pies en un solo lugar, porque suele pasar, y creo que nos pasa a todas las personas que emigramos, que en un principio, al menos los primeros meses, los primeros años, todavía tenemos en nuestra cabeza como si estuviéramos viviendo allá, como si una parte de nosotros estuviera todavía en nuestro país, y me estoy perdiendo las fiestas y la Navidad, y allá sí iría al salón de belleza, todos los días, qué sé, ¿no? Más barato. Sería más barato, pero es como, ¿qué puedo hacer para tener los dos pies acá, donde estoy ahora? Y esa es la pregunta, es ¿qué puedo hacer yo hoy para estar aquí, con los dos pies acá? Y de ahí empieza todo un proceso nuevo de adaptación. Y eso me ayudó mucho a mí. Es muy lindo eso que tú dices porque justamente por eso es que nosotros nos llamamos de aquí y de allá, porque al final no solamente eres colombiana, no solamente eres mexicana, sino que ya eres una persona que emigró y que ahora hace parte de este nuevo país. Entonces es como tú dices, tener los pies ahora en este nuevo país y no solamente es cómo voy a venir yo, la Ana colombiana, con mis costumbres, mis hábitos y adaptarme aquí, sino cómo yo voy a crear esta nueva vida, esta nueva Ana que se va a transformar en esta persona nueva que vive en este nuevo país. Entonces es muy lindo lo que tú dices, sí. Y, Ana, y en eso tienes toda la razón, y en eso ahí va así como uno agranda también la zona de confort, también se agranda el corazón, porque entonces tú empiezas ya a tener gente acá, donde estás viviendo, empiezas a hacer nuevos amigos, o conoces una pareja, o algo sucede que empiezas a crear como una nueva vida ahora acá, pero allá sigues teniendo tu familia, tus amigos de infancia, tu casa, ¿sabes? Así que en vez de tener como el corazón partido en 1000 pedazos, es como la zona de confort, empiezas a agrandar tu corazón. Claro, se expande. Ajá. Total. Y justo mi segunda pregunta venía con esto que vienes de contarnos, ¿no? O sea, tú te vienes a Francia, cae la pandemia, ¿y en qué momento entonces tú decides dejar Patoneando para entonces convertirte o empezar a crear tu
propia empresa? ¿En qué momento dices, yo también quiero que otras mujeres se atrevan? O sea, como que ¿de dónde nace ya esta parte de decir, yo quiero no solamente inspirar, sino quiero hacer parte a las mujeres que me siguen? Eso fue, el año decisivo fue el 2022. De hecho, para mí entre el 2022 y 2023 fueron años donde yo viví muchísimos cambios, pero sobre todo ya yo venía desde el 2020 con esto de estos cambios que quiero hacer en mi vida, porque yo sentía, pero no lo entendía hasta años después lo que les voy a decir, yo sentía que ya estaba cerrando un ciclo y necesitaba abrir otro, pero yo no sabía qué era lo que me estaba pasando. Ya yo me sentía nuevamente inconforme, me sentía inconforme con el tipo de contenido que estaba haciendo, con cómo así que entonces que si no estoy viajando no tengo ingresos, cómo así que si no estoy viajando entonces no, ¿quién soy? Para mí esa fue la pregunta que cambió todo. Si no soy la viajera, entonces ¿Quién ¿quién soy? soy? Qué Claro, interesante. y me di cuenta que toda mi validación, toda mi identidad estaba apegada a lo que yo hacía y no a quién era yo. Y ahí fue cuando yo empecé un proceso de quiero respuestas. ¿Quién soy? Quiero respuestas. Y empecé un proceso ya, yo siempre he escrito, siempre, pero empecé el proceso de escribir ya todos los días como terapia. Empecé terapia, empecé a tener conversaciones distintas con gente distinta. Me metí en un nuevo mundo y ese nuevo mundo me fue dando respuestas distintas y respuestas con las que ya yo me sentía más identificadas. Es de tu verdadera identidad no depende de lo que haces. Tú eres tú, hagas lo que hagas. Si tú cambias de carrera mañana, tú no eres tu carrera. 100%. Si tú te vas de tu país mañana, tú no eres el país donde estás viviendo. 100%. ¿Ya? Y tú puedes cambiar las veces que quieras, porque sigues siendo tú. Y eso fue lo que me ayudó a mí a tomar la decisión y decir, públicamente, porque yo dentro de mí ya lo sabía, pero a mí me costó mucho, mucho decirlo públicamente. De hecho, me costó casi un año. Mis amigos sabían, mis amigos más cercanos, pero yo no lo hacía público, de ya no voy a hacer más patoneando, porque yo no soy patoneando, yo soy Lina Maestre, y ya no voy a hacer más el contenido de viajes al que ustedes estaban acostumbrados a hacer. Ahí se vino todo un proceso de duelo, porque es un cambio de lo que llevaba ya casi 8 años haciendo, no más de 8 años, llevaba haciendo eso, fue el cambio de dejarlo porque vas a empezar a hacer algo más, de aprender nuevas cosas, de desaprender y aprender nuevamente, y sobre todo de soltar y hacer ese trabajo de validación de viajes o no viajes, tú eres tú. Y viajes o no viajes, tú puedes crear lo que se te dé la gana de crear. No, porque yo me sentía como en una caja encerrada. Si me salía un poquitico, ya, tenía que volver otra vez, porque iba a tener el rechazo, iba a tener el no, que iban a pensar, y fue como, vamos a ampliar otra vez esta zona de confort porque estoy incómoda y vamos a ampliarla. Y así fue, de hecho fue un proceso, yo avisé a finales del 2023 y fue un proceso donde dije, voy a empezar a dedicarme a mi empresa para que más mujeres empiecen a vivir el proceso de viajar, todo lo que ya yo viví, pues que lo vivan más mujeres. Y también un proceso donde quiero aprender a ser empresa, quiero aprender a, a servir de otra forma y no solo a través del contenido de viajes. Pues como suele pasar, mucha gente conectó con eso, mucha otra gente no. De hecho, mi cuenta por el momento creo que se han ido más de 60,000 personas. Wow, Y wow. sí, pero es eso, es de como ya yo sé que mi validación no viene de ahí, no viene de un engagement, no viene de números, no viene de lo que hago, entonces he podido también sobrellevar eso. Claro, y porque también creo que hoy tú también ya no buscas números, buscas justamente tener algo más allá que aportar que simplemente, como tú dices, no ser Lina la que viaja, sino que también tú ya estás buscando tener un impacto mayor y claramente también ahí es cuando dices, y a mí me encanta siempre decir esto, ¿no? O sea, es cuando te das cuenta que tampoco tú eres para todos.
que no todos tampoco son merecedores de lo que tú eres y de tu energía y pues finalmente de esta magia que también tú tienes para dar. Entonces, creo que ahí es cuando también te das cuenta de que no es cantidad, sino calidad. Exacto. Y al final sabes que también estás como conectada contigo y con quien tú realmente eres, cuando también te das cuenta que te sientes más llena, a lo mejor teniendo tantos números menos, pero que conectas más con ellos, que tendría una cantidad mayor, pero que te estás perdiendo a ti porque entonces ya no estás siéndote fiel a ti misma. Y ahí entonces ahí es cuando haces esta conexión y dices, no importa. Y también creo que eso al final, como al inicio, va siendo una bola de nieve, ¿no? A lo mejor hay gente que se va, pero también va a llegar gente nueva que va a llegar a tu vida y que también esta gente nueva también te va a aportar y en algún momento esto también se va a ir sumando y sumando, sumando, y ahí es cuando se hace la magia. O sea, y siento que eso está increíble porque hoy también tenemos, siento que mucha gente que crea contenido, o sea, hay demasiada información, Mucho, sí. ¿no? Y creo que también el poder contar a veces, o al menos esto lo hablo también por mí, ¿no? O sea, a mí me gusta seguir gente que me sume algo, que me aporte algo, Sí. no tanto como esta parte ¿cómo le llaman? Como de la idealización, ¿no? O sea, que tú lo veas y te digas, ay, quiero ser como ellos, no, sino que es una inspiración real y que tú dices, oye, esta persona me aporta, esta persona me suma, con esta persona me identifico, y entonces ahí es cuando también tú creas una comunidad mucho más genuina, y siento que eso es lo que te hace única también. Totalmente. Y si alguien a mí hoy me preguntara, oye, quiero empezar a hacer contenido, ¿qué puedo hacer? Yo sé tú. Entre más seas tú, entre más compartas tu autenticidad, tu vida, tus ideas, no te den miedo ni vergüenza compartir lo que piensas, lo que haces, porque eso eres tú. O sea, tu historia es lo que te hace diferente. La historia de cada uno es lo que nos hace distinto de todo lo demás. Así que es eso. Y cuando ya yo entendí eso, porque yo siempre intentaba encajar en los creadores de contenido de viajes hacen esto y no esto. Sí. Los influencers de viajes hacen esto y no esto. Y ya en estos momentos yo ni siquiera ya consumo contenido de viajes, porque yo quiero ser yo sin Claro. tener ese ruido externo de tampoco quiero caer en, ay, yo hacía antes eso y ahora no. No, ya no. Ya cuando uno también toma su decisión y uno está seguro de quién es, las cosas se van dando de otra forma y uno empieza a ver el mundo de una forma muy distinta también. Sí. Y justo también creo que esos son uno de los regalos más grandes que te da emigrar. Y lo hemos platicado muchas veces aquí en el programa, de que emigrar te regala el crearte tu propia identidad. Porque como bien decimos, ¿no? O sea, cuando tú sales de tu país, justamente es como que dejas toda tu historia, toda tu cultura, toda tu familia y todo aquello que te define. Entonces, cuando te encuentras siendo tú solo, sí llega un conflicto, porque es un conflicto personal, como tú lo decías, ¿no? De, ¿y ahora quién soy? ¿Quién soy si me quitan a México? ¿Quién soy si me quitan el Chile? ¿Quién soy si me quitan a mi familia, a mi prima, a mi tía? ¿No? Y de repente te das cuenta que no sabes quién eres. Y también este camino de aprenderlo y descubrirlo, crees, sí creo que es el regalo más grande que te da justamente el emigrar, el también poder descubrir quién tú eres, porque no es algo que no existe, es que siempre ha existido, pero desgraciadamente la sociedad muchas veces te va poniendo etiquetas y tú te identificas tanto con esta etiqueta que entonces, lo que decías, ¿no? Cuando me la quitan, ¿quién soy? Como me lo Y ahí quitan. es donde, nuevamente, ¿no? Donde nace esta magia de descubrirte, de expandirte y de tener siempre la posibilidad o esta decisión de elegir quién quiero ser. Y de construirte tú misma, saber que no hay nadie que te esté juzgando, no está tu familia, no están tus amigos y no estás obligada a seguir siendo esa misma versión. Entonces es construir la versión desde tu ser y desde la identidad nueva que tú quieres creer. Eso Ujú. es, como tú dices, la magia de Sí. emigrar. ¿Y sabes algo? Una vez escuché algo que me encantó que decía, nadie te juzga tan fuerte como tú mismo. No, Total. muchas veces es como que tú dices, yo tengo miedo de que vayan a pensar esto, que vayan a decir esto, pues la realidad es que nadie te va a juzgar tan fuerte como tú mismo. Ese es el Total. juicio más duro que tenemos. Y al final, como que al final
la gente a veces ni le importa, es como que cada quien está súper ocupado viviendo su vida, cada quien con sus problemas, o sea, la gente no se despierta pensando, hay que estar haciendo fulanito hoy. Total. No, como que cada quien tiene su vida y es eso, o sea, es como, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo ser yo? Y también ¿cómo voy a servir yo? ¿Cómo puedo servir yo? Desde mi historia, desde mis conocimientos, desde lo que tengo para aportar, porque todos tenemos algo para aportar, Bien, todos. total. Total. Oye, y ahora regresando un poquito a la historia, yo tengo mucha curiosidad también, Yo porque también has tengo preguntas. viajado, porque has viajado un montón. Me imagino que obviamente has de tener miles de anécdotas, pero yo mientras te escucho pienso, y tal vez lo hablo desde mi miedo, ¿no? Como, ¿cuáles han sido también como ese momento de todos tus viajes donde también te has sentido en peligro? Porque claro, o sea, yo imagino que también has tenido momentos o situaciones donde claramente no todo ha sido perfecto, donde no todo ha sido romántico, y como decíamos, ¿no? Muchas veces siendo mujer, pues desgraciadamente hay muchos riesgos que se pueden tener, ¿no? Y lo hablo desde el coach surfing que yo también he hecho, y que muchas veces también es como tener cuidado porque pues finalmente también vas a la casa de un desconocido y estando sola pues hay mucho peligro. Entonces, ¿tienes algún momento o así que o sea, que recuerdes que digas, ese momento vi mi vida pasar? O sea, de que sí tuviste miedo o te sentías en peligro. Mm, no tuve una situación así de sentirme tal en peligro que voy a dejar de viajar, por ejemplo. Mm, No tuve una situación así, pero sí creo que de pronto tal vez varias situaciones donde yo sentía como la intuición me decía, por ahí no, o aquí no, mejor no te quedes acá, mejor vete allá, o esa persona me da mala espina, mejor otra persona. Miren, la verdad, yo en mi viaje por Latinoamérica, yo no tuve un momento que me hiciera replantearme dejar el viaje. O sea, yo no mm, vivo un momento de seguridad y siento que la gente siempre espera una historia así súper trágica. trágica y es como, no, lo siento decepcionarlos, pero yo de verdad no viví un momento así. Sí viví momentos donde mi intuición me decía, por aquí no, por allá no, evita esto. Yo también siento que tal vez yo haya evitado muchas situaciones porque sabiendo que yo estaba viajando sola, yo evitaba muchas cosas. Evitaba salir de noche, evitaba llegar a ciudades de noche, escuchaba mucho mi intuición, entonces yo evitaba mucho. Si mi intuición me decía no hables con esta persona, no era por ahí. O sea, yo siempre he sido muy intuitiva, y creo que en el viaje se desarrolló más este sentido, Total. pero siento que fueron más situaciones donde evité, y creo que también eso de ser súper precavida me ayudó mucho. Yo tengo una pregunta y va más a la nacionalidad, porque aquí estamos hablando de mujeres que viajan, pero una cosa es mujer colombiana que viaja. ¿Por qué? Porque no solamente por ser mujer, sino por ser colombiana, pues me ha pasado y he escuchado muchas historias de cuando tú pasas una frontera, una aduana, hay unos nervios y no somos culpables de nada y a nosotros que nos esculquen, pero siempre está ese miedo de, desafortunadamente por la reputación que tiene el país, de decir, ah, aquí me van a tener horas y me van a mirar mi pasaporte y van a mirar si yo tengo algún problema. ¿Te ha pasado alguna situación que tú digas, ese momento yo no quería tener pasaporte colombiano? Me ha pasado mucho. Me ha pasado en varios países, me ha pasado también con proceso de visados. Por ejemplo, para ir a Sudáfrica, para mí fue un dolor de cabeza por el tema de la visa para los colombianos. Cuando pasé la frontera de Bolivia a Argentina, por el norte de Argentina, mm, viví un momento muy, muy desagradable también. Una vez entrando a Europa, creo que es la primera o la segunda vez que iba a entrar a Europa, también una vez entrando a Finlandia, también he pasado por esos momentos. Esa primera vez, por ejemplo, que te pasó en Argentina,
o sea, por qué motivos? ¿Qué fue ese momento difícil? ¿Qué era lo que te decían o qué era lo que buscaban ellos? Ellos, a ver, yo estaba mochileando, claramente es muy distinto que cuando llegas ya a un aeropuerto por avión. Siento que la imagen queda muy distinta. Yo estaba pasando de frontera Bolivia-Argentina en ese momento y pasé una noche casi que en velo porque el bus se quedó sin gasolina, le pasó algo a la llanta, hacía un frío tremendo. Entonces los extranjeros que íbamos en el bus nos unimos y nos tocó caminar como durante 4 horas hasta llegar a la frontera, 4 o 5 horas, con un frío. Y claro, cuando llegamos a Argentina estábamos todos súper cansados. Yo era la única colombiana, yo estaba con italianos y 2 franceses, creo. Ellos pasaron como si nada y a mí me hicieron de cuánta pregunta, pero me hicieron tantas preguntas y yo siento que también estar súper cansada que yo me puse nerviosa. Esa fue la primera vez que me sucedió en una frontera y creo que me puse muy nerviosa y ellos me empezaron a hacerme más preguntas y más presión. ¿Qué haces viajando? ¿Por qué estás viajando? ¿Por qué vienes a Argentina? ¿Con quién estás? Muéstrame tus tarjetas. Me revisaron el pasaporte, se lo llevaban, se iban. Total, a mí me dejaron entrar a esa frontera a mí me dejaron entrar a Argentina como 7 horas después. Sí, sí, Wow. sí. Sí, entonces, para mí fue, ay, Dios mío, fue un dolor de cabeza también ese día, porque a mí me habían ya sellado el pasaporte de salida de Bolivia y todavía no tenía el pasaporte de entrada, el sello de entrada a Argentina. Entonces yo estaba en el limbo, literal. Ay, no. Estaba sola porque, claro, los demás ya habían entrado al país y para mí esa situación fue la más difícil, fue muy difícil. Y esa situación también hizo que yo quisiera parar un tiempo de viajar. De hecho, bueno, total, al final entré a Argentina, pero me quedé en Argentina como en el norte de Argentina como 2 meses quieta, porque no tenía ganas de seguir viajando. Entonces me quedé quieta y ya, después retomé y ya, eso pasó a la historia y fue como mi primera situación difícil, complicada, y ya después me fui acostumbrando. Me imagino, qué estrés. Pero, Oye, pues ya casi se nos termina el tiempo, pero no quisiera que dejar de hablar o que nos contaras dos cosas, ¿no? Que nos cuentes más de acerca de Ellas por el Mundo y también de tu nuevo programa online que estás lanzando, porque creo que es súper interesante y como lo platicábamos, son justamente los proyectos que están mucho más alineados con quien tú eres hoy. sí, sí, exactamente, que están más alineados con quién soy yo. Ellas por el Mundo nació como agencia de viajes para mujeres. Hacemos viajes y experiencias grupales en grupos reducidos para que las mujeres puedan viajar al mismo tiempo que se sientan acompañadas por una comunidad, que se sientan acompañadas en comunidad, y que puedan descubrir distintos destinos, pero de una forma en que también hacemos actividades auténticas, distintas. En los viajes tenemos muchas actividades con locales. De hecho, hay Mm. actividades que son solamente para el grupo. De esta forma, ellas pueden viajar, conocer lo emblemático de un país, pero también adentrarse más en la cultura y en las costumbres de ese país, teniendo actividades directamente con locales, que es Qué también cool. algo como la forma en que yo viajé durante muchos años. Esos son los viajes. También hemos creado experiencias que son ya de corta duración, experiencias en distintas ciudades. Hemos hecho en Bogotá, hemos hecho encuentros también. Y la idea de estas experiencias es igual, es el mismo concepto, pero de corta duración y estando en tu misma ciudad, haciéndolo en pocas horas. Esas son las experiencias, encuentros, y ahora este año Cool. estamos empezando a hacer cursos online. Este año estamos empezando a hacer cursos online para mujeres que quieran viajar, que quieran dar esos primeros pasos, que no sepan por dónde empezar, que no sepan hacer un presupuesto, hacer los costos, un plan de ahorros, que tengan ciertos miedos, inseguridades. Son como diferentes mini cursos que estamos ya creando. Y el mejor viaje eres tú. Fue un curso. Casi, casi. Eres tú fue un curso de edición limitada
por decirlo así, donde participaba una médica sexóloga y una psicóloga para descubrir como esa perla interior que tenemos y que también nos impide tomar muchas Ay, decisiones me encanta. en nuestras vidas. Entonces, son que nos impide tomar decisiones para viajar, para emprender, para aprender algo nuevo, para empezar a realizar ese sueño que tenemos desde hace rato ahí escondido en el baúl. Y es como todo viene desde adentro, que fue también mi viaje, Claro. ¿no? Mi viaje fue ese, todo viene desde adentro hacia afuera. Así que todo lo que estamos creando ahora en Ellas por el Mundo y también a través de mi marca personal es eso. Al final el mejor viaje es uno mismo. Esto. ¿Y este curso de El mejor viaje eres tú, actualmente está abierto o se abre por fechas o cómo lo manejas? Se abre por fechas. Ya cerramos las primeras inscripciones de este primer semestre. Todavía no tenemos una fecha para volverlo a sacar para una segunda edición. No sabemos si es a segundo semestre del 2024 o el primer semestre del, perdón, 2025. Semestre del 2025 o el primer semestre del 2026. Pero en la comunidad siempre estamos avisando de nuevos cursos, nuevos programas. Ahora se vienen una serie de mini programas para las que quieran ya empezar a organizar un viaje, ya sea corto o largo, cómo armar presupuesto, cómo vencer esos miedos, cómo trabajar más en ti, cómo hacer que el viaje sea más transformador. Entonces, son mini cursos para que los puedas hacer también online y en cualquier momento. Súper cool. Increíble. Oye, pues me encantó tenerte en el programa. Creo que definitivamente tu historia es inspiradora, es motivadora y me encanta también que cada vez haya más mujeres, ¿sabes? Más mujeres Sí. valientes, más mujeres que inspiran y que también ya, pues hoy podamos conectar también fácilmente a través de redes sociales y de tu página. Así que si quieres, compártenos justamente tus redes sociales, cómo la gente puede contactar contigo, dónde pueden ver estos viajes, dónde se pueden inscribir. Cuéntanos todo. Gracias, Gaby. En la cuenta de Ellas por el Mundo es así, @Ellas por el Mundo. También tenemos página web www.ellasporelmundo.com y mi cuenta de mi marca personal, de yo, Lina, es Lina Maestre LC de la Cera. O sea, es Lina Maestre LC y ahí me encuentran como es mi marca personal, donde también comparto ya no solo viajes, sino todo lo demás, todo lo que yo quiera compartir. La Lina. Perfecto. Bueno, vamos a dejar igual las cuentas en la descripción del programa. Y ya para cerrar el programa, me encantaría preguntarte, ¿qué le dirías a esa Lina cuando se decidió a salir por primera vez de su país? Uy, el otro día le escribí una carta a esa Lina y una de las cosas que le dije es, deja tus prejuicios en casa, deja tus prejuicios en casa, o si no, solo vas a viajar para tomar fotos lindas, pero no te vas a abrir al mundo ni a descubrirte a ti misma. Y algo más que le diría es, sigue creyendo en ti, síguete moviendo, sigue creyendo en ti, siempre. Muchísimas Sí. gracias, Lina. Gracias, a todos por acompañarnos. No sé, Ana, si quieres agregar algo más. No, pues yo estoy súper feliz de tenerte con nosotros, de poder escuchar tu historia, de ver también cómo no solamente es esta Lina de que viaja, sino que es una Lina real, una Lina que hoy en día inspira a otras mujeres para también, como dices tú, creer en sí mismas. Entonces, gracias por compartirnos tu historia, por enseñarnos tanto, porque al final incluso hasta nosotros que ya hemos viajado, también nos enseñas muchísimo y nada, darte las gracias por ahí. Gracias a ustedes por la invitación y de verdad, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Lina, gracias, Ana. Y pues nada, recuerden que tenemos episodio cada domingo, que nos pueden seguir en Instagram y en TikTok como @deaquideallá.podcast. Y pues con amor, Gaby, Y Ana, bye. bye.